interesante es acerca, muy bien, vamos a empezar a grabar la presentación en el marco del curso de telesalud. Vamos Opa, a, ok, en el marco del curso de telesalud, vamos a empezar. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Gloria Beatriz Mendoza Soto, soy médico residente de segundo año de endocrinología. El día de hoy voy a hablar acerca de imágenes ecográficas del nódulo tiroideo. Como sabemos, el nódulo tiroideo es una entidad muy frecuente y el examen auxiliar de elección para poder estudiarlo es la ecografía. Para ello tenemos un score muy utilizado, que es el ACR Tierras, en donde a partir de la conjunción de 5 características principales y el punteo de las mismas, vamos a poder establecer las características del nódulo, interpretando así si estamos ante un nódulo benigno, sospechoso de malignidad, levemente sospechoso, moderadamente sospechoso o altamente sospechoso de malignidad. Ahora, vamos a hablar acerca de esas 5 características y el objetivo de la presentación es que presentar imágenes ecográficas donde se puedan ver estas características y de forma de que si estamos ante estos nódulos, poder nosotros mismos puntearlos y establecer el riesgo del mismo y la conducta a seguir a partir de ella. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de la composición, eh, yendo desde que si es quístico, espongiforme, mixto, sólido o completamente sólido, la ecogenicidad, desde que es anecoico, hiperecoico, hipoecoico o muy hipoecoico. Como podemos ver, vamos desde 0 hasta 3 puntos correspondientes a las características. Con respecto a la forma, si es más ancho que alto o más alto que ancho, los márgenes, si son lisos, pobremente definidos, lobulados o irregulares, o si hay extensión extratiroidea, y los focos ecogénicos. Si no hay ningún foco, si es que estamos a la presencia de un foco, como por ejemplo en colelicometa, macrocalcificaciones, microcalcificaciones o focos ecogénicos externos. Entonces, como mencioné, en la suma de estos puntos vamos a poner escalas. Si tenemos 0 puntos, lo consideraríamos como un tierras 1, benigno. Si tenemos 2 puntos, un tierras 2, no sospechoso, y no ameritaría mayor procedimientos. Un tierras 3 podríamos estar ante un caso de levemente sospechoso de malignidad, y dependiendo del tamaño podríamos ver si es necesario poder eh, realizar una biopsia o no, pues estableciendo como el punto de corte 1.5 centímetros, o simplemente vigilarlo de 4 a 6 puntos, tenemos un tierras 4 que es moderadamente sospechoso, y también estableceríamos el seguimiento si es mayor a 0.9 o, o si es más de 1.5 la posibilidad de una biopsia. Y el TR5 es altamente sospechoso y aquí en la mayoría de casos, inclusive en nódulos muy pequeños como 0.9 centímetros, se podría proceder a la biopsia. Entonces, eso como mencioné, estamos hablando de las características, los puntos y cómo eh, puntearlo, ¿no? Pero el objetivo de la ponencia es que veamos las imágenes. Entonces, empecemos. Entonces, en esta primera imagen podemos ver imagen, un nódulo de composición quística. Como pueden ver, es un nódulo completamente quístico, con un realce acústico posterior, el brillo detrás del quiste, y una imagen completamente hipocogénica, ¿no? Sugerente a benignidad. Por otro lado, por ejemplo, aquí tenemos un nódulo con composición espongiforme, donde podemos apreciar los espacios, como que pequeños espacios quísticos diminutos, ¿no? Que ocupan casi todo el tamaño del nódulo, más del 75%. Y también vamos a ver que hay un realce, ¿no? Acústico posterior que explicaría las pequeñas espacios quísticos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra imagen de que nos tenemos la composición mixta, donde tenemos un nódulo de buen tamaño, donde vamos a ver que hay un segmento que tiene una parte quística, un segmento que tiene una parte sólida, y pues ya como hemos visto en el ACR Tierras, la composición mixta nos daría más puntos, ¿no? Pero una composición sólida, como podemos ver en la imagen del lado derecho, redondeada, levemente hipogénica. Aquí tenemos
un nódulo marcadamente hiperecogénico, por ejemplo, específicamente en el contexto de la imagen, es un nódulo hiperecogénico que alrededor el tejido tiroideo tampoco es un tejido tiroideo normal, es un tejido tiroideo inflamado, potente. Entonces, por ejemplo, tenemos con el signo de White Knight alrededor de ese mismo, la inflamación, ¿no? Podría estar en el contexto, por ejemplo, de un estado de tiroiditis crónica, por ejemplo, importante. Acá tenemos un nódulo hiperecogénico solitario y, por ejemplo, a diferencia de la otra imagen, como pueden ver, el parénquima es completamente diferente, ¿no? Con respecto a este. Aquí el parénquima es normal, en cambio aquí el parénquima se ve más hipocogénico, ¿no? Debido, por ejemplo, a un proceso inflamatorio, en el caso de una tiroiditis. En cambio aquí el parénquima es más homogéneo. Nódulo isoecogénico, por ejemplo aquí. ¿Y cómo podemos determinar que es isocogénico? Porque tiene el mismo brillo, la misma ecogenicidad con respecto al parénquima, ¿no? Determinar, recordar esos principios de la isocogenicidad, hipericogenicidad y hipogenicidad para poder caracterizar a las imágenes, ¿no? Aquí tenemos otro nódulo anecoico, que aquí también podemos ver el brillo detrás del quiste. Un nódulo levemente hipocogénico en comparación al parénquima tiroideo. Nódulo hipogénico profundo. Ahora vamos a evaluar los márgenes. ¿Qué tan definidos están los márgenes? Si los márgenes son eh, bien delimitados o irregulados, y el halo que está alrededor de ese. Por ejemplo, aquí los márgenes están levemente borrados con un halo alrededor. Aquí, por ejemplo, tenemos otro nódulo, pero con márgenes irregulares, inclusive se puede ver cierta proporción del tejido. Eso es una característica, por ejemplo, de malignidad, ¿no? Y obviamente, como podemos notar, es diferente al nódulo anterior. Aquí tenemos otro, pero con márgenes estipulados, ¿no? Y como vamos a ver que las espículas son estrechos, formando ángulos agudos múltiples. Aquí tenemos otro nódulo muchísimo más peligroso, ¿no? Con márgenes mal definidos, que con respecto a la forma, como mencionamos, tenemos un nódulo redondo o ovalado, ¿no? Esa forma de nódulo suelen ser sugerentes de benignidad, ¿no? Y tenemos el nódulo más alto que ancho, que es un nódulo más sospechoso de malignidad, peligroso, ¿no? Todo nódulo más alto que ancho es un nódulo que ameritaría observar más, ameritaría estudiar mejor su ecogenicidad, sus márgenes, estar mucho más atentos a sus características, ¿no? Como la forma de un huevo, ¿no? Muy característico. La presencia de calcificación a nivel de los bordes, aquí por ejemplo, ininterrumpidos, aquí ya interrumpidos los bordes. Los focos de ecogenicidad, como mencioné, la cola de cometa y sus variantes, por ejemplo, como pueden ver detrás de la cola de cometa, van a notar que hay detrás del componente quístico, ahí vemos los focos ecogénicos, que es la cola de cometa, y unas reverberaciones, ¿no? Que son debajo de la cola de cometas. Señales hiperecogénicas debajo, y muy interesante, característico también. Algunos focos ecogénicos no son tan característicos como las colas de cometa y son difíciles de determinar, ¿no? Ameritaría cierto mayor expertise en la visualización, puede confundirse con artefactos, ¿no? Y obviamente para ello implicaría, como sabemos, la mirada del operador, ¿no? La presencia de microcalcificaciones intranodulares, de micro y macrocalcificaciones, que también son sugerentes de malignidad, que tienen que ser, si son encontradas en el nódulo, tienen que ser informadas y punteadas
en el ACR-TIRRAS, más microcalcificaciones. Como podemos ver, a diferencia de la anterior, en las macrocalcificaciones podemos encontrar más sombra, ¿no? Ven la sombra acústica posterior con respecto a las micro, que son más pequeñas, ¿no? Difíciles de notar. Y bueno, en realidad en las retinas no se valora la vascularidad, pero sí es importante determinarla, sí es importante estudiarla y también informarla, ya que como vamos a poder ver, aunque como mencioné, no forma parte dentro de las 5 características que se utiliza en el score de las RT para poder caracterizar la benignidad, la sospecha de benignidad o malignidad de los nódulos, es importante el momento de maniobrarlas, al momento que se realiza una biopsia por aspiración. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un nódulo altamente vascularizado a nivel central. Es un nódulo que va a sangrar, que hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Pero como mencioné, no está incluido dentro de nuestros parámetros para poder sospechar de benignidad o malignidad. Por ejemplo, aquí tenemos otro nódulo que al Doppler, por ejemplo, la vascularización es escasa o es principalmente periférica, ¿no? Entonces, en el caso de que se entre, pues de repente no sangre lo suficiente, pues vamos a obtener una buena muestra. Y bueno, en realidad esta ponencia es bastante breve, pequeña, era simplemente para dar algunos alcances acerca de las imágenes ecográficas que yo debo buscar para así yo poder puntuar mi tierra y poder establecer la sospecha de mi nódulo, ¿no? Y las medidas a tomar. Eh, Muchas gracias. Eso sería todo. Hasta luego.